Hola, hola inspirados, bienvenidos a una semana más de tutorial y en esta ocasión te traigo un paso a paso de estas lindas villitas o de estas lindas casitas navideñas. Es un tutorial nuevamente navideño porque bueno, ya ahora sí lo tenemos a la vuelta de la esquina y me encanta de verdad decorar con estas lindas casitas, ya sea mi árbol de Navidad o también me gusta ponerlo en la guirnalda navideña o en mis decoraciones de esta temporada. Sobre todo acompañando a estos lindos gnomos, que es uno de los tutoriales que tejimos hace unos días y me encanta combinarlos junto con ellos. Si no lo has visto este tutorial y te interesa tejerlos, pues te voy a dejar el link en la parte de aquí arriba para que vayas a conocerlos y aprender a tejerlos porque son súper sencillos y te van a encantar. Y bueno, como te decía, pues te voy a enseñar a tejer estas casitas que son súper básicas, son muy rápidas de tejer y lo mejor que como los gnomos, también podemos utilizar todos esos restos de estambre que nos van quedando de nuestras prendas o de lo que vayamos tejiendo, que luego no sabemos qué hacer con ellas. Entonces se me hacen súper prácticas. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer la más grande, pero de todas maneras en la cajita de descripción te voy a dejar con cuántas cadenas iniciales podemos hacer los otros tamaños. Y todos los demás pasos son básicamente lo mismo, entonces solamente los repetimos. Lo único que varía obviamente son las cadenas de inicio de cada una. Y bueno, antes de comenzar, como siempre te invito a que te suscribas aquí abajito, es totalmente gratis, y que le des a la campanita para que te notifique YouTube cada vez que subo un nuevo video. También te invito a que como siempre me apoyes, ya sea con un like si es que te gusta este tutorial, o en compartir para que llegue a muchas más personas. Y ahora sí, vamos a conocer el material y el paso a paso. Bien inspirados, y para tejer estas lindas casitas vamos a utilizar el siguiente material. Vamos a utilizar un estambre, yo estoy utilizando estambre de algodón, 100% de algodón. Y vamos a utilizar un estambre de color base que básicamente va a ser toda nuestra casita. Ya sea que lo elijas café, que lo elijas gris, que lo elijas beige, el color que va a ser, del color que va a ser la mayor parte de tu casita, ese es el color que vas a estar utilizando. Para el resto, que es la parte del contorno o de los detalles, vamos a estar utilizando de estas hebras que nos sobran de los diferentes tonos que tú quieras elegir para darle ese toque diferente, digamos, a la casita y que no se vea solamente de un solo tono y que no se vea como tan lisa, que tenga un lindo diseño. Entonces, esto le va a realzar muchísimo el diseño a nuestras casitas. Ahora, podemos estar utilizando tijeras, una aguja estambrera para ocultar obviamente las hebras finales, y voy a estar utilizando dos medidas de ganchillo. Voy a utilizar un ganchillo de 3.5, que en este caso va a ser para toda la parte de la casa, y un ganchillo del número 2 para hacer obviamente el diseño o el contorno. Entonces sí necesitamos que tener, un ganchillo mucho más pequeño para poder hacer ese diseño, ¿ok? Y básicamente es todo lo que vamos a necesitar, así que vamos a conocer el paso a paso. Bien, y para comenzar a tejerlas yo voy a estar utilizando el gancho de 3.5 o de los milímetros más grandes que hayas utilizado. Y voy a iniciar con una cadena movible o un punto movible. Y ahora voy a montar 14 cadenas. Bien, ya que tengo mis 14 cadenas, entonces ahora voy a hacer dos cadenas adicionales, que son las que me van a servir para hacer las cadenas de subida. Ahora, a partir de mi tercer punto, más bien de mi tercer cadena, que es esta de aquí, después del gancho, 1, 2, y en la tercera voy a hacer mi primer punto alto para iniciar mi primer vuelta. En el siguiente hago otro punto alto. En el siguiente otro punto alto. Y en el siguiente otro punto alto. Así me voy a ir hasta llegar al otro extremo de mis cadenas haciendo puros puntos altos. En total debo tener 14 puntos.
Bien, ya terminé esta primera vuelta llegando a mi última cadena, a esta donde inicio con la que tiene como el nudito. Y ahora lo que voy a hacer es otra vuelta igual, para eso voy a subir con 2 cadenas, 1, 2, giro mi tejido y en ese primer punto, estas 2 cadenas no me sirven como puntos, solamente como cadenas de subida. Entonces en el primer punto voy a empezar a realizar mi vuelta de puntos altos, igual como lo hice en la vuelta anterior, tejiendo mis 14 puntos. Bien, aquí estoy llegando al final de mi segunda vuelta y si te fijas me quedan 2 puntos finales. Para que no se nos haga una abertura como tradicionalmente se hace cuando abrimos, les he dado este tip cuando tejemos con puntos altos o medios altos para que no nos quede una abertura aquí al final en los laterales. Entonces para eso lo que voy a hacer es mi primer punto, pero lo voy a dejar a la mitad de esta manera. Tomo otra lazada, paso a mi último punto y tejo aquí mi punto alto. Y si te fijas, aquí me queda totalmente cerrado, no hay una abertura. ¿Ok? Así como iniciamos acá con nuestras 2 cadenas y nuestro punto en el mismo punto anterior, así terminamos esta misma parte final, para que no nos quede abierto. Bien, aquí entonces ya he terminado mi segunda vuelta, ahora voy a subir nuevamente con 2 cadenas, giro mi tejido e inicio de la misma manera tejiendo en el primer punto un punto alto, como lo hice en la vuelta anterior. ¿Ok? En esta tercera vuelta vamos a empezar a hacer el diseño de las ventanas de nuestra casa. Al principio del video yo te mostré diferentes diseños. Una vez que aprendas a cómo hacer los huequitos o las ventanas, que así las llamamos, que son básicamente estas que puedes ver aquí. Una vez que ya tú sepas cómo realizarlas, tú puedes darle el diseño que tú quieras a tus casitas y poner las ventanitas donde tú quieras. Entonces yo en este caso voy a tejer 5 puntos altos. Ya llevaba uno, este es el segundo. 3, 4, 5 y vamos a hacer nuestra primera ventana. Para las ventanas se necesitan 2 cadenas de subida, que son el mismo número que vamos a brincarnos en los puntos de aquí abajo, o sea, los van a sustituir. Como hice 2 cadenas, entonces son 2 puntos de aquí abajo. Entonces hasta el tercero voy a tejer mi siguiente punto alto para dar esta forma como de cuadrado, de un hueco cuadrado, que es así básicamente como queda, y esa sería mi primera ventana. Y voy a tejer los puntos restantes. Recordemos que en el último punto hay que cerrar bien para que no nos quede ningún hueco lateral. Entonces aquí está mi último punto y mis cadenas de subida. Entonces tomo mi último punto, hago mi punto alto sin terminar y después tomo otra lazada y en mi última cadena de subida de la vuelta anterior hago mi punto completo. Y así queda totalmente cerrado. ¿Ves? Ahora en esta que sería nuestra cuarta vuelta se va a tejer de manera normal o sencilla, es decir, un punto alto en todos los puntos de la vuelta anterior. Aquí como te digo ya, si tú quieres poner otra ventanita, ahí puedes poner otra ventanita. Yo te estoy enseñando el diseño, digamos, como básico para que sepas cómo realizarlas y ya después tú pues le puedes poner tu toque personal al diseño. Aquí por ejemplo, déjenme terminar este último. Cuando llego al hueco de la ventana, que son 2 cadenas, se tejen por dentro de aquí de la ventanita y se tejen justamente el número de cadenas que hicimos, que en este caso son 2. Te digo, igual también puedes hacer ventanas mucho más grandecitas. Te digo, darle tu toque personal. Pueden ser 3 cadenas en lugar de 2. Si es que así te gusta.
Y nos vamos tejiendo entonces el resto de nuestra vuelta. Y aquí es como te digo, se va formando como ese huequito. Entonces, llegamos a nuestro último punto. Dejamos nuestro punto inconcluso. Tomamos otra lazada. Vamos a la segunda o última cadena de subida. Y finalizamos nuestro punto alto. Para que nos quede totalmente cuadradito y cerrado de los laterales, ¿ves? Bien. Ahora en esta quinta vuelta es donde yo voy a poner nuevamente otra ventana. Entonces subo con 2 cadenas y comienzo a tejer. Esta la voy a poner. Voy a hacer 2 en esta vuelta. Entonces estoy tejiendo 2 puntos. Hago 2 cadenas. Tejo 1, 2 y en mi tercer punto de la vuelta anterior hago otra ventanita. ¿Ok? Luego en el siguiente voy a tejer 1, 2, 3 y voy a hacer una ventana más con 2 cadenas. 1, 2 y en el tercero y ahora finalizo esta vuelta. Bien, aquí ya terminé mi quinta vuelta, que es donde realicé estas ventanitas. Entonces ahora en la sexta vuelta vamos a cambiar un poquito, ya que vamos a hacer ahora vueltas de puntos bajos a partir de esta sexta vuelta. Entonces voy a subir con una cadena, voy a girar y ahora voy a tejer esta vuelta de puntos bajos, nada más. Ya los puntos altos ya no los voy a realizar, ya fueron los últimos en la parte central de la casa. Muy bien. Ahora en mis ventanas se teje igual 2 puntos dentro de ese huequito y continúo tejiendo de manera sencilla cada punto que corresponden a esta vuelta. Vuelvo a llegar al hueco y nuevamente vuelvo a tejer dentro del mismo cada cadena que realicé con un punto bajo. Así hasta finalizar. Y es así como queda la parte central de abajo de nuestra casa. Y ahora vamos a empezar a hacer la parte que corresponde al techo. Para eso vamos a ampliar un poco los laterales y para hacer la ampliación de los laterales voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Las mismas que voy a tejer de regreso. Estoy girando ya mi tejido y ahora voy a empezar a tejer esas cadenas que acabo de realizar. La última cadena me sirve como cadena de subida, por lo tanto las únicas cadenas que voy a tejer son las siguientes 2 cadenas con punto bajo. Una, paso a la siguiente, 2 y ahora ya que llegué a la parte que ya tengo tejida, entonces estos ya los voy a tomar de manera completa y los voy a tejer como puntos bajos, perdón, hasta llegar al otro extremo. Bien, ya he llegado al otro lado o al otro extremo de esta vuelta, entonces voy a hacer lo mismo, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, giro mi tejido y ahora tejo las 2 cadenas que acabo de realizar sin tomar en cuenta la última, ya que esa es mi cadena de subida. Y nuevamente hago una vuelta sencilla tomando todos los puntos de la vuelta anterior. Bien, aquí he terminado esta vuelta, entonces ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es comenzar con nuestras disminuciones. Hago una cadena de subida, giro mi tejido y entonces ahora comienzo con mis disminuciones tomando mi primer punto, tomando el segundo y una vez que tengo estas 3 cadenas en mi gancho, cierro para hacer mi primera disminución y continúo tejiendo los demás
puntos bajos de manera normal o de manera sencilla, un punto bajo en cada uno de los puntos hasta llegar a mis otros dos puntos finales de este extremo. Entonces me voy así. Perdón, aquí ya llegué a mis dos últimos puntos, entonces hago lo mismo, una disminución para finalizar este otro lado. Bien, y así es como se va viendo. Entonces ahora subo con una cadena, giro y esta siguiente vuelta la vamos a hacer de manera sencilla. Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior para ir marcando también mi disminución de la vuelta anterior. Ok, entonces se teje de manera normal. Bien, aquí ya finalicé esta vuelta de puntos sencillos. Ahora subo con una cadena, giro y nuevamente hago una disminución. Continúo tejiendo hasta llegar a mis últimos dos puntos para hacer la otra disminución del otro lado. Aquí llegué al otro lado y hago en mis dos últimos puntos una disminución. Subo con una cadena, giro y ahora tejo de manera sencilla. Y es así como me voy a ir haciendo las disminuciones hasta quedar con mis últimos tres puntos. Más bien con mis únicos tres puntos. Entonces vamos a ir haciendo una vuelta de disminución, una vuelta de puntos sencillos hasta tener 3 puntos. Bien inspirados, aquí he llegado ya a la parte de los 3 puntos. Hice la disminución, perdón, la vuelta de disminución, después la vuelta sencilla para que me queden completamente mis 3 puntos y ahora voy a hacer la última disminución. Nada más voy a subir con una cadena, giro y entonces para hacer mi última disminución lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a tomar este primero, me paso al segundo como si hiciera una disminución normal, cierro y nuevamente vuelvo a tomar el mismo punto de en medio, este de mi última disminución, y vuelvo a hacer lo mismo para hacerlo con el último punto. Y así solamente me van a quedar 2 puntos. ¿Ok? Así es como hago esta última disminución. Entonces hago mi cadena, giro y entonces hago mi vuelta de puntos sencillos de estos 2 puntos. De esta manera, ¿ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es definir la parte lateral de mi casita. Si se fijan, así es como se ve. Así la puedes dejar. Hay mucha gente que así le gusta y así la han tejido y así es como se utiliza. Entonces aquí ya nada más haría como la parte de aquí arribita para finalizarla. Si es que así es como tú la quieres usar. A mí me gusta más con esta terminación y me gusta darle también un toque de color para que quede como diferente, se vea diferente, ¿ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Hago mi cadena de subida, giro y ahora me voy a ir tejiendo cada punto, tanto de la parte de arriba como la parte lateral. Entonces empiezo con mi primer punto, hago un punto bajo, me paso al siguiente, haciendo otro punto bajo, y luego me voy a los laterales. Entonces, aquí por ejemplo voy identificando cada uno de mis puntos bajos. Yo por ejemplo tejo este del hueco y luego tejo este que hace como una unión con la vuelta anterior aquí. Hay que solamente irlos identificando, no hay como mucha ciencia. E ir tejiendo también en esta parte lateral nuestros puntos para irlos más que nada definiendo. Entonces yo hago un punto bajo en estos huequitos, pero también hago uno en este de la unión, que es donde hice mis disminuciones.
Y así me voy a ir por todo el contorno de la casa, marcando los puntos. Mira, ahorita te muestro cómo se van viendo. De esta manera es como se van viendo. ¿Ves? Ok, entonces así solamente hay que irlos identificando cada puntito. Que nos va marcando el tejido. Aquí por ejemplo ya llegué a la parte central, que recordemos que subíamos con 2 cadenas. Entonces se teje igual, cada huequito, cada punto que vayamos identificando. Aquí por ejemplo he llegado a mi primera esquina de la parte de abajo. Como es recta, aquí para que gire necesitamos poner en este último, que sería mi, si se fijan, aquí es donde la cadena de inicio, donde empecé a montar mis cadenas. Entonces en esa esquina hago 2 puntos bajos para que podamos girar sin que se frunza el tejido, de esta manera. Y aquí voy a aprovechar para ir ocultando esta hebra de inicio, y ya cada punto, pues obviamente de aquí abajo están súper bien marcados. Entonces lo único que hacemos es tejer cada puntito. Y nuevamente al llegar a la otra esquina, que sería este lado, hacemos lo mismo. 2 puntos bajos en este punto final para que pueda girar el tejido y no se vaya a fruncir o no se vaya a hacer como así, como forzada la esquina. ¿Ok? Y después tejemos toda esta parte hasta llegar a nuestro primer punto. Bien inspirados, así es como ya le dimos este contorno a la casita. Entonces si se fijan, tiene una terminación mucho mejor porque están ya todos los puntos definidos. Entonces no se ven, por ejemplo, nuestras terminaciones. Ahora llegué al último punto, este que acabo de definir, y ahora lo que voy a hacer es cerrarlo con mi punto de inicio con un punto deslizado, de esta manera, para que quede totalmente la parte de arriba, ¿ok? Y ahora en esta otra vuelta vamos a hacer lo mismo, voy a subir con una cadena y ahora voy a empezar en ese mismo punto donde cerré con punto deslizado a definir nuevamente con otra vuelta mis puntos bajos de la vuelta anterior. Entonces ahora es mucho más fácil porque ya tengo definidos mis puntos, solamente estoy dando otra vuelta de puntos bajos en cada punto que acabo de definir. Bien inspirados, pues aquí hemos terminado ya esta segunda vuelta. ¿Te fijas? Así es como ya queda bien definida nuestra casita. Parece que tiene una carita estas ventanas que le hice. Así que bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí estoy en mi último punto, entonces voy a cerrar nuevamente con punto deslizado en mi punto de inicio. Ya quedé en la parte de arriba, si te fijas. Y ahora vamos a hacer la agarradera, esta parte de aquí. Esta es opcional si es que la quieres hacer así, si no igual puedes poner un brochecito, o es, si lo vas a utilizar por ejemplo para el árbol, pues nada, le pones el ganchito y ya. Pero a mí me gusta así porque también la voy a utilizar para otras decoraciones. Entonces lo que voy a hacer es hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas, y voy a unir en mi segundo punto, en el que sigue, con un punto deslizado. Y lo solté. Obviamente si tú lo quieres más largo, pues lo puedes hacer más largo. Ahora para definirlo, así como lo tengo aquí, lo que voy a hacer es irme por dentro, giro y me voy a ir por dentro del hueco que se formó con esas 4 cadenas y voy a realizar puntos bajos dentro del huequito para hacer todo el contorno. Aquí puede ser variable el número de puntos dependiendo, pues a mí me da aproximadamente 2 puntos más de las cadenas que realicé. Entonces estoy haciendo 6 puntos bajos.
para que quede súper bien definido. Así es como queda dentro del mismo arito. Déjalo acerco. Así es como queda ya bien definido. Entonces lo único que hago es justamente regresar al mismo punto de aquí. Y hago otro punto deslizado para cerrar. Y hago una cadena adicional para rematar y corto mi hebra para rematar. Y básicamente es así como queda la parte de arriba o el hueco por donde podemos colgar nuestra casita. También así es otra parte como ya la puedes dejar terminada, así ya luce y se define súper bien. Pero a mí me gusta ponerle este contorno de color, entonces justamente es lo que vamos a hacer ahora. Entonces lo único que vas a tomar es la hebra con la que vas a decorar. Y lo que vas a hacer es que vas a ubicar justamente estos huequitos que se hicieron entre vuelta y vuelta de la parte de puntos bajos del contorno. Si te fijas, entre cada vuelta se hicieron unos huequitos. Entonces vamos a ubicar el primero y vamos a tomar justamente nuestra hebra. Esto lo puedes ubicar donde tú quieras, en cualquier parte de la casita. ¿Ok? Entonces, en nuestra, como quien dice, nuestra primera vuelta es donde se forman esos huequitos. Entonces, ya que pasé mi hebra por aquí, déjenlo pongo acá más centrado, voy a pasar al siguiente hueco mi gancho, voy a tomar la hebra y voy a hacer punto deslizado. ¿Ok? Entonces me paso al siguiente hueco y voy haciendo lo mismo, pasando la hebra y haciendo puntos deslizados. Esta parte, perdón, no les había mencionado, lo estoy haciendo ya con el ganchillo más chico, el del número 2. Obviamente si estás usando otra medida, pues nada más que sea el más pequeño, ¿ok? Para que pueda caber mucho más fácil. Y también para que el diseño no quede como muy tosco o muy brusco, esta terminación. Entonces me voy a ir así. En cada uno de los huequitos tomo hebra y voy haciendo un punto deslizado para hacer ese tipo como de cadenitas que van decorando el contorno de nuestra casa y dándole también color. Bien inspirados, aquí llegué ya al último punto. Aquí te lo enseño. Entonces lo que voy a hacer es que para ya terminar y finalizar, perdón, vamos a pasar por el primer punto. Esto es para ya darle el terminado. Voy a hacer mi último punto deslizado justo en el primer punto, ¿ok? Aquí entonces corto mi hebra, jalo. Y lo único que hago entonces es pasarme a este primer puntito. Por ahí voy a pasar mi hebra para llevarla a la parte de atrás y que quede totalmente cerrada, si te fijas. Queda totalmente cerrado. Ya de aquí puedo hacer un nudito, ocultar ya mis hebras restantes. Estas son mis hebras restantes. Entonces ya nada más las oculto en la parte de atrás. Y así es como básicamente termina estas lindas casitas decorativas que te van a encantar verlas en cualquier parte de tu hogar. Espero que te haya gustado muchísimo este tutorial, que te animes a compartirlo para que llegue a muchas más personas. No te olvides de suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Y ya de paso darle a la campanita para que te notifique cada vez que suba un video. No te olvides también de compartirme tus lindas casitas o tus decoraciones que vas realizando con estos lindos detalles navideños, que me va a encantar verlas y poderlas compartir también con nuestra familia de inspiración en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Además, también me encuentras en TikTok. Y nos seguimos viendo una semana más inspirados aquí en Inspiración a Crochet.